¿ya? Esto va a ser mucho más sencillo. A ver, el EPOC es la otra enfermedad habitual que da lo que ustedes han estudiado el siglo pasado como síndrome de estenosis o síndrome obstructivo bronquial difuso, ¿no? Asma, EPOC e hiperreactividad bronquial. Eso es lo que dan los tres más comunes que dan síndrome obstructivo difuso, ¿no? Pero en EPOC, por la definición, vamos a ver que hay algunas cosas diferentes. O sea, ambos van a silbar, ¿no? Ambos, el síndrome es igual, el obstructivo, ¿no? Pero tienen características ya diferentes en cuanto a la enfermedad en sí misma. El EPOC se define como un proceso patológico caracterizado por una limitación al flujo aéreo. Hasta ahí es igual que asma, ¿no? Limitación al flujo aéreo, ¿no? Que no es completamente reversible. Esa es la primera gran diferencia con asma. El asma, ustedes pueden tener su crisis, van a una emergencia, están unas 8 o 10 horas, salen totalmente abiertos, ¿no? Respirando normal, totalmente reversible. El EPOC no. El EPOC saldrá un poco mejor, pero siguen con sus sibilantes, o sea, revierte poquito nomás, no es una cosa que le va a abrir del todo. Antes se decía que era irreversible, ahora se dice que es poco reversible. Entonces, lo que es lo mismo poco reversible o lo que es lo mismo que no es completamente reversible. Esa es la primera gran diferencia con asma, ¿ya? Ahora dice, la limitación al flujo aéreo es por lo general progresiva. La otra diferencia. Este es progresivo. Ustedes van a ver tratamiento del EPOC, pero el tratamiento del EPOC está en pañales. O sea, el tratamiento del EPOC es nada más para disminuir un poco la velocidad de avance de la enfermedad. La enfermedad es progresiva, no hay cómo detenerlo, ¿ya? Es progresiva. Con tratamiento progresa un poco más lento, pero igual progresa. Así que por si acaso. Y se asocia, dice, con una respuesta inflamatoria pulmonar. O sea, esto ya no es bronquial, nomás es pulmonar. Incluye los tres: vía aérea, parénquima, que son alveolos, y vasos sanguíneos. O sea, esta patología es peor que asma porque, por lo que ya estamos escuchando y porque incluye además un problema, una respuesta inflamatoria pulmonar, o sea, que incluye vía aérea, incluye parénquima, que llamamos a los alveolos, e incluye la parte vascular, ¿ya? Y es una respuesta, dice, anormal a partículas o gases nocivos. Si no hay ese particulado o gases nocivos, no es EPOC, ¿ya? Tiene que haber en el antecedente, en la historia clínica, ese contacto, esa inhalación a particulado o gases nocivos. El principal, tabaco, o todo lo que se le parezca a tabaco, pipa, todo lo que quieran. Entonces, si no hay eso, no es EPOC. Tiene que haber inhalantes de alguna industria, particulados de algún tipo de zonas que tengan mucho polvo, de tierra, particulado sintético. Pero si no hay eso, no es como el asma, que es hereditario, la mayoría, ¿no? Ya hemos conversado. Aquí tiene que haber en la historia clínica, no se olviden, la exposición a un particulado o a un gas nocivo. El principal, tabaco. La siguiente. Pero había una de introducción. ¿Ya has comido esa? Ya está esa, ¿ya ves? Pero todo. Ya. En nuestro medio hay EPOC poco, no es como asma, que es recontra frecuente. Ahí levanten la mano, ¿quién es EPOC? Nadie, nadie levanta la mano. Imposible, en toda la sala acá pregunto quién es EPOC y no hay ni un EPOC. O sea, pero si yo voy a país de primer mundo, a Estados Unidos sobre todo, en Europa, Estados Unidos, Europa, EPOC es un problema para ellos de salud pública. Ese es un problema serio. ¿Por qué? Porque ahí se ha fumado demasiado y se sigue fumando. En Estados Unidos han bajado las leyes en los últimos 10, 15 años. Han bajado de fumar. Pero en Europa fuman. Ustedes van a ver como si nada, en cualquier sitio, en los restaurantes siguen fumando. No han bajado casi de fumar, muy poco. Entonces, el tabaco es el principal problema y este EPOC les hace gastar a ellos un montón de plata porque es una enfermedad crónica que es progresiva. El paciente poco a poco cada vez se ahoga más, tiene infecciones,
se le malogra el corazón, hay cor pulmonar, tiene que usar oxígeno, son costos increíbles para el Estado, por ejemplo en los Estados Unidos para la parte de salud, una cantidad de costos increíbles, ¿no? Entonces, y eso parte le cobran a la industria del tabaco, pero en vez de eso ya deberían anular, pero no anulan. Hay muchos intereses económicos sobre todo. Y doctor, entonces ¿para qué nos enseñan a nosotros si esto no? ¿Por qué? Porque la mayoría de exámenes de los gringos, residentados, ellos como es un problema para ellos siempre preguntan, hay preguntas de época. Y acá cuando los profesores van a hacer preguntas, los neumólogos de neumología, se copian de allá las preguntas. Hay que poner esto. Acá no debería, cuando para examen potente no debería haber de EPOC, no debería, de asma debería haber un montón de preguntas. Sin embargo, acá siempre le preguntan de EPOC, internado, residentado. Entonces, ¿para qué yo asma les enseño? ¿Para qué? Para que sepan, porque asma siempre se van a cruzar con un asmático en Lima al menos. Pero EPOC, ¿para qué le enseño? Para que den examen. Sus exámenes le van a ver preguntas de EPOC. Ahora, ¿qué época hay? Un poco. Eso que dicen que han considerado con leña, la mayoría da bronquitis crónica, pero solo un porcentaje de bronquitis crónica pasan a época. La mayoría se mueren como bronquitis crónica, no como época. Así que tengan mucho cuidado. Aquí hay muy poco, sí hay. ¿De qué hay época? Hay, ¿no? Pero muy poco. Comparado con AME es una minucia, ¿no? Ya, entonces eso que dice ahí es introducción, que causa alarma, que quinta causa impacto global, todo eso se usa en Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Pero acá es poco, no es problema de salud pública para nosotros, problema para dar el examen. Igual en España se van a ESMIR, todo igual, ellos ponen muchas preguntas de EPO. ¿Ya? La siguiente. Acabamos la clase, ¿no? Eso, uy, se ha salido un montón. Estamos mal, ¿no? ¿Qué pasa? Miren, en todos los libros de medicina, ustedes, ¿qué libro de medicina utilizan? Todavía siguen usando Harrison, Farreras, eso, ¿no? Ya, todos los libros de medicina interna dicen EPOC, 2 enfermedades, bronquitis crónica y enfisema. Si ya es un libro de especialidad, de neuma, pues ahí aparece enfermedad de vías aéreas pequeñas. Pero para ustedes, bronquitis crónica y enfisema. ¿Cómo se define la bronquitis crónica? Es una definición por historia clínica, nada más por datos, porque es un paciente que tiene tos y flema por 3 meses consecutivos durante al menos 2 años, ¿no? Habiendo excluido todas las causas que puedan dar eso, pues, porque tos y flema por 3 meses me puede dar una bronquitasia, me puede dar un asma, me puede dar un TB. Se supone que es descartado, que el diagnóstico de bronquitis crónica es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Es un diagnóstico de exclusión. ¿Y qué cosa, cómo se define enfisema? Enfisema es ruptura de las paredes alveolares. Entonces se van haciendo unos globos grandes, cada vez más grandes, porque se van rompiendo las paredes y los alvéolos se hacen de aire muerto, como para que entiendan, un aire que no hay intercambio gaseoso, ¿no? Un aire muerto, y aumentando el espacio muerto. Esa es la definición de enfisema. Entonces, estas 2 enfermedades, tanto bronquitis crónica como enfisema. Ahora, la bronquitis crónica es cuando uno pregunta, pues, es un diagnóstico, como digo, de exclusión y por historia clínica. Y la enfisema, ¿cómo sé que se han roto la...? Bueno, antes no había tomografía, era un diagnóstico nada más patológico. O sea, cuando iba el pulmón, anatomía patológica, hacían los cortes y veían que los alveolos, las paredes estaban destruidas, ¿no? Y por radiografía, indirectamente uno podría imaginar que había enfisema cuando los pulmones eran alargados, bien oscuros, bien, ¿no? Las imágenes de mucha radiotranslucencia, etc. Pero ahora que hay tomografía, ya en la tomografía se ven los cambios de enfisema, ¿no? Cambios característicos del enfisema, sobre todo las tomografías de alta resolución se ve clarísimo. Bueno, entonces las dos enfermedades siempre son EPOC, no. Cada uno de ellos, el paciente, puede tener su enfisema a los 50 años y puede morirse de enfisema. Avanzado, pero igual se muere de enfisema, no hace EPOC. ¿Cuándo es que bronquitis crónica y enfisema hacen EPOC? Cuando en cualquiera de ellas aparece obstrucción de la vía aérea. Por eso se llama EPOC, es enfermedad pulmonar obstructiva. ¿Y en qué porcentaje de ellos más o menos aparece obstrucción? 20%. Promedio, estoy hablando de promedio, 20%. O sea, la minoría de ellos hacen EPOC.
La mayoría se muere como bronquitis crónica y se muere como enfisema. No hace EPOC, bien claro, ¿eh? Porque ahí en los exámenes les agarran ahí. Solo un 20% de ellos, en algunos van a encontrar 15, 23, en promedio un 20% de ellos hacen obstrucción de la vía aérea. En el momento que tanto una bronquitis crónica como un enfisema hace obstrucción, ahí ya mejor es decirle EPOC. Porque cuando hace obstrucción se convierte en algo muy severo. Y el EPOC tiene un manejo aparte, pues de algo más severo, ¿no? Doctor, ¿y cómo me doy cuenta que hace obstrucción? Fácil, el paciente va a decir, me sirve el pecho, está cerrado. O el paciente va a decir, me aprieta, y usted va a poner el estetoscopio, va a encontrar sibilantes, expiración prolongada, fácil. Y si no, le hace espirometría y encuentra patrón obstructivo, ¿no? Entonces, o sea, demuestra que hay obstrucción de la vía aérea, tanto clínica como laboratorialmente, con una flujometría, una espirometría. Hasta clínicamente se pone el estetoscopio y el señor que tenía hace 10 años su bronquitis crónica y nunca le silbaba el pecho, de repente le empieza a silbar el pecho. Se fregó, se convirtió en un EPOC. Se fregó. ¿Ya? Bien claro, ¿no? Eso tiene que quedar bien claro. Ojo. Ya. Entonces, en el EPOC también hay cuadro de exacerbaciones, como en asma, también tiene sus exacerbaciones, ¿no? Ahora, el EPOC, tanto estas enfermedades, tanto bronquitis crónica como enfisema, los caracteriza una tos y un poco una cierto grado de línea podría haber, ¿no? Pero en el momento que aparece limitación al flujo aéreo, o sea, cuando hay obstrucción, ya por eso ahí dice mejor, dígame EPOC. Ya, ahí se convierte en un EPOC. Antes no. Y se pueden morir se puede estar avanzada su bronquitis crónica, pero si no hace obstrucción, no es EPOC. Ya. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la causa del EPOC? Ya me he escuchado, la principal, el tabaco. Y todo lo que se le parezca, puro, pipa, todo lo que quieran. También las industrias con sus sustancias, ¿no? Pueden ser tanto orgánicas, inorgánicas, etcétera, ¿no? Evidentemente, pues no va a decir, doctor, si ha trabajado en, ¿cuánto? 3 meses, con 3 meses no hace un EPOC, muy poco tiempo. Tiene que haber un tiempo de exposición de un periodo de años, ¿no? Con unos meses no hay EPOC, pues. Entonces, y doctor, por ejemplo, ese residente, paso visita, yo como ahora que hemos pasado. ¿Dónde está mi grupo que pasó visita? Ah, está con mascarilla, pues no lo he reconocido. ¿Quién más ha sido? ¿Quién más? Ah, ya, la doctora algo por la frente, ya. ¿Quién más? ¿Quién más estaba? Un joven había, alto. Se fue a su casa, ¿no, doctora? ¿Dónde está? Se fue. ¿Quién más había? Habían 4. ¿Quién más? La otra, tú, ya. Ah, ya, para. Bueno, no. Ya, entonces, a veces así como ahora paso visita, ¿no? El residente presenta el caso, todo, sí, es un EPOC, que es un EPOC. ¿Dónde ha trabajado? ¿Cuál es el causante? ¿Qué? ¿Ha fumado? No ha fumado, ha trabajado en una industria, así, ¿qué? Industria de zapatos, ya. ¿Y qué hacía dentro de la fábrica? No le he preguntado, trabajaba ahí adentro. Yo le pregunto, oye, ¿tú has trabajado? Sí, doctor, he trabajado en la fábrica de zapatos 30 años. ¿Y qué era, guachimán? Este guachimán no está expuesto, que está afuera. O sea, ¿cómo? O sea, tienes que preguntar exactamente qué, o sea, cuál es la exposición. Él te puede decir, trabajo en una industria, pero de repente no está expuesto a nada, ¿no? Entonces, trabaja afuera, guachimán trabaja afuera, una secretaria en una oficina que nunca, por ahí un poquito, pues algo mínimo. Diferente que esté trabajando, se hace mayólica dentro ahí del horno, de la mayólica, ahí, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Siempre pregunten bien claro la actividad que realiza el paciente. No simplemente, trabaja y quédense contentos. Sí, trabajo en una industria, qué sé yo, X. No. ¿Y qué hacías tú? ¿Y solo has tenido un trabajo? ¿Has tenido más trabajo? Así ya, porque hay que determinar bien el grado de exposición y el tiempo de exposición, ya, para esto de EPOC. En cuanto a humo de leña, que es nuestros pacientes más por combustibles orgánicos, nuestros pacientes de la sierra que usan combustibles orgánicos, como digo, ellos hacen más bronquitis crónica, ¿no? Y un porcentaje de ellos hacen EPOC, pero no todos. Ahora, todo tiene su bemol. ¿Qué pasa si la cocina de leña estaba fuera de la casa con ventilación? Eso no da EPOC. La cocina de leña, para que dé bronquitis crónica, tiene que estar dentro de la casa. Y la casa tiene que tener mala ventilación. Solo así te atraco que te pueda dar.
Pues si la casa tiene buena ventilación. Ahora, la mayoría de casas en la sierra, 3.000 metros, 4.000, que hace un frío, pero no tienen ventanas. Y si tiene una ventanita chiquita por el frío, pues, entonces la cocina ahí adentro, pues, ¿no? Y sin ventanas, claro, le puede dar lo que puede darle. Yo siempre les cuento que alguna vez que de muy joven que he ido a una de estas comunidades, me ha apoyado así en la pared. Estaba la casa medio oscura, ¿no? Adentro ellos a veces no tienen luz, agua, tienen velas. Me he apoyado, pero afuera yo he salido, pero estábamos en una encuesta de otra cosa que no tenía que ver. Y he salido todo y en eso me embarro, veo mi ropa negra, ¿no? Y veo mi mano negra, hermano. ¿Por qué te has apoyado en la pared? Hasta que la pared, y así estarán con los pulmones. Entonces, para que vean cómo es ¿no? Cuando no hay ventilación, ¿no? Por eso, ¿dónde está tu cocina? Tienes que preguntar. No, todo está afuera, en la casa, eso no da eco. Estamos en la misma circunstancia del Guachimán, no está con una fábrica, y trabajó de Guachimán, que nada. Ya. Bueno, la contaminación ambiental, que ya les he dicho que en Lima respiramos, pero porquería y media, eso también da eco. ¿Por qué no nos da época? Esa es una pregunta que había que responder. Debe haber condiciones raciales también que tengan que ver con esta enfermedad, ¿no? Pero debiéramos tener mucho más época en Lima por la contaminación terrible que tenemos. Bueno, infecciones respiratorias en la infancia, tanto repetición de que se repite sobre todo en prematuro, pacientes con deficiencias inmunológicas, esos son los menos. La siguiente, tabaco, época es tabaco a la cabeza. ¿Cómo diagnostico el EPOC? Los síntomas característicos, que son tos, flema y la disnea, ¿no? Esos son sus síntomas, ¿no? Tiene que haber antecedentes. Este es como, si no hay tallarines sin fideo, ¿no es cierto? Si no hay exposición, no hay EPOC. Así, ¿eh? Tiene que haber la exposición, ahí el antecedente es primordial. Y evidentemente una prueba aquí sí para examen, ¿no? Porque yo puedo hacer diagnóstico clínico de EPOC. En la selva yo voy, un señor, bueno, me cuenta todo su cuadro clínico, que ha fumado, todo, hago mi diagnóstico, tiene obstrucción, ¿no? Mi diagnóstico clínico. Pero para fines de examen y para fines ya teóricos, obligado acá espirometría. Flujometría, como en asma, no sirve, espirometría, ¿ya? Para fines teóricos, ¿no? ¿Ya? Esas tres cosas, los síntomas, el antecedente y la espirometría. La siguiente. En cuanto a síntomas, ya les he dicho que la tos, que es crónica, al comienzo puede ser intermitente, pero con el tiempo ya se hace diaria, pues he dicho que es progresiva, ¿no? Al comienzo puede ser media secona y poco a poco cada vez más flema, produciendo un esputo, ¿no? Y la disnea, que aparece unos años después de la tos, que desde que aparece disnea esta tiene sus características, ¿no? La principal característica, y ahí está primerito, dice que es progresiva, como la enfermedad igual, progresiva. Así tenga el último tratamiento que en Rusia, en Cuba, no hay, es progresivo. Toda la gente se va a Cuba, que no hay nada, es igual que acá tenemos más cosas, ¿sabes? Engañan a la gente los cubanos. Disnea, muy pocas cosas han desarrollado. De fibrosis se van, por ejemplo, un montón, regresan igual con lo mismo. Bueno, disnea progresiva, persistente, aumenta con el esfuerzo físico, es obvio, ¿no? Y también aumenta la disnea cada vez que estos pacientes tienen infecciones a repetición, sobre todo respiratorias, ¿no? Estas son características de la siguiente. ¿Qué tengo que demostrar? Que hay patrón obstructivo, nada más. ¿Y cómo demuestro que hay patrón obstructivo? Con la relación de Tifenol, que es el B1 entre la capacidad de otra forzada, que debe estar menos del 70%. Que supongo que eso ya saben, ustedes semiología les han dicho. Ahora dice, si no existe flujos, sí, puedo hacerlo con flujometría, pero ese es algo clínico, incluso lo puedo hacer y puedo darle algo de tratamiento para que no avance muy rápido. Puedo hacerlo, no dice que no, pero para fines de examen, que ustedes van a dar examen y eso, y no solo examen de acá, cuando hay internado recién, ¿no? Acá tienes que hacer para valorar, para ver la evolución, para clasificar al EPOC, espirometría, mientras se viene en la cabeza eso, ¿ya? La siguiente.
Hay muchos diagnósticos diferenciales de EPOC, pero en nuestro medio, lo más fácil se lo pongo, son 4. Asma, insuficiencia cardíaca congestiva, bronquitis y tuberculosis. Asma, ¿por qué? Por la línea, ¿no? Que se parecen, ¿no? Pero al toque rápido, cuando uno hace la historia clínica en asma, hay herencia, hay rinitis alérgica, hay dermatitis atópica, cada vez que lo nebulizan sale bien abierto, todas las diferencias que vamos a hablar y que ya he hablado en asma, ¿no? O sea que es fácil hacer el diagnóstico diferencial. Y no hay la exposición generalmente a químicos, esas cosas, ¿no? Listo. En ICC, bueno, ustedes vienen de cardio, ¿no? ¿Por qué diagnóstico diferencial ICC? Igual por la disnea, y porque también tiene tos. Pero en ICC hay edema de miembros inferiores, irritación yugular, y todas esas cosas que no se les va a pasar, ¿no? Y además, en ICC sacan una placa de tórax, un corazonzazo, un ecocardio y todos los cambios del ecocardio. Creo que eso es fácil, ¿no? Es fácil hacer diagnóstico diferencial. Bronquitasia. ¿Y por qué con la bronquitasia? Porque hay tos y flema en la bronquitasia, ¿no? Broncorrea, ¿no? Tos y flema, tos y flema. Pero es fácil porque la bronquitasia no aparece de la nada, tiene que haber habido un antecedente, generalmente en nuestro medio tuberculosis. Así que por historia clínica un antecedente, tuberculosis, por ahí lo saben. O infecciones o noxas a los bronquios previas constantes para que se deforme el bronquio, para que se vuelva bronquitasia. Si no hay eso, no, salvo que tenga bronquitasia congénita de nacimiento, ¿no? Pero si no, ¿no? Y además en la bronquitasia solo un 15 a 20% hace obstrucción de vía aérea. El resto no va a tener obstrucción de vía aérea. Entonces es fácil diagnosticar. Y por último, si ustedes quieren comprobar que es bronquitasia, sacan una tomografía, el diagnóstico de una bronquitasia es tomográfico, ahí se ve la bronquitasia, ¿no? Ya está. ¿Listo? ¿Y por qué tuberculosis? Porque tiene tos y flema, pues, ¿no? La tuberculosis. Y si no hay tratamiento es progresivo, va avanzando, ¿no? Y llega un momento en que te puede dar disnea también, ¿no? Pero es fácil, pues, ¿cómo se diagnostican los cambios radiológicos de la tuberculosis, ¿no? Los antecedentes, los contactos, te da por historia nomás, ya le sacas una placa, los cambios radiológicos son diferentes, pues en época el enfisema, todos esos otros cambios radiológicos diferentes, ¿no? Y el esputo sale positivo, el cultivo, todo eso es fácil el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, diagnóstico diferencial con esas 4 cosas que son sencillas de diferenciarlas, ¿no? La siguiente. Ya. Ahora, ¿cómo clasifico en EPOC? Hay 4 estadios, ¿no? El estadio 0, que es 0, como decir que todavía no tiene EPOC, ¿no? Pero se pone para hacer prevención, ¿no? Ese es un paciente que está en riesgo de hacer EPOC. ¿Por qué? Porque tiene pues alguna antecedente, trabaja en fábrica, fuma, tiene algún factor de riesgo, ¿no? Tiene tos, pero en algunos casos incluso ni todavía no tienen tos, algunos de ellos tienen tos, algunos tienen flema, y su espirometría es normal, pues todavía no hay alteraciones, pero está en riesgo por la actividad que realiza. Estadio 1 sí es un EPOC, le llamamos EPOC leve. Evidentemente aquí sí hay tos y hay flema, ¿no? Y la espirometría demuestra patrón obstructivo, o sea, la relación del BF1 entre la capacidad vital forzada es menos del 70%. Eso sí saben, ¿no? De la relación de tifenol. ¿O no? ¿Saben? Sí, ¿no? Te sigo pasando en hecho espirometría. Ya. Y ahora creo que también tiene una clase. ¿Ya? Entonces, la espirometría demuestra patrón obstructivo. Ahora, esta variable de acá me demuestra patrón obstructivo, pero si yo por espirometría quiero saber el grado de la obstrucción, ya esta variable no me sirve para ver el grado, sino el BF1. Eso es para ver, pero primero tengo que... O sea, BF1 así bajo, pero si esto no está disminuido no hay obstrucción. El que me define obstrucción es esta relación. Paso siguiente, para ver el grado de la obstrucción, ya voy a ver al BF1. En este caso, en estadio 1, el BF1 está mayor o igual del 80% del predicho, precalculado, preestimado, ¿no? ¿Qué cosa es el predicho? En una espirometría, ¿qué es el predicho, el preestimado? Es el valor que le calcula la computadora para cada uno de los pacientes que va a hacer la prueba en función a una serie de datos que le pide la persona que le va a hacer la prueba inicialmente. Anota la talla, el sexo, la edad, si fuma o no fuma, una serie de preguntas, y en base a eso la computadora tiene un programa
y le calcula todos los datos que le va a dar la espirometría, que son varias variables, le calcula un número, que es su 100% para esa persona. Entonces, dice espirometría BF1 mayor o igual del 80% del predicho, o sea, de lo que le ha calculado la computadora para esa persona. Ese es el predicho, que tiene varios sinónimos, a veces se confunden o hierran en las respuestas, ¿no? Es un predicho, preestimado, precalculado, todo significa lo mismo, ¿no? Es un valor precalculado por la computadora, que es lo que uno debe soplar, ¿no? Y ese es el 100%. Si sopla la mitad, estamos hablando del 50%, ¿no? Cosas así. Ya la siguiente. Estadio 2. Es un epoch moderado, se le llama. Aquí, recién en este estadio general, no hay nada en medicina 100%, pero generalmente aquí ya aparece la disnea. Ya clásicamente el paciente diariamente casi tiene disnea. La espirometría evidentemente demuestra patrón obstructivo, pero el BF1 ya cae, comienza a caer. Está entre el 50 y el 80% del predicho. Y el estadio 3 es un epoch grave o severo, ¿no? Depende de la traducción del anglosajón que le hagan, ¿no? Entonces, severo es lo mismo que grave, ¿no? No van a dejar de marcar. Grave o severo. Aquí hay, como les he dicho desde el comienzo, los síntomas cada vez son más progresivos, más tos, más flema, ¿no? Aquí en este estadio comienza a hacerse frecuente las exacerbaciones. Evidentemente hay demostración de patrón obstructivo en la espirometría y el BF1 está entre el 30 y el 50% del predicho. En la medida que el EPOC se va haciendo más grave, el BF1 va cayendo más, pues eso quiere decir que está más cerrado, ¿no? La vía de ellos. Y estadio, la siguiente. El estadio 4, que es un EPOC muy grave o muy severo. Aquí la parte clínica es que la calidad de vida, claro, hay tos, hay flema, eso sin duda, ¿no? Pero lo que caracteriza es que la calidad de vida está bien limitada para el paciente, porque está casi sentadito más, ¿no? Camina un poco, se agita, se va al baño, se agita, ¿no? Entonces su calidad de vida está bien venida a menos. Quiere salir a caminar, no. Algunos de ellos necesitan oxígeno permanente, ¿no? Domiciliario. Entonces la calidad de vida está bien afectada. Entonces ya no puede trabajar, evidentemente, ¿no? No puede hacer deporte, no puede trabajar, no puede, a veces no. Si no tiene el dispositivo de oxígeno adecuado, que vamos a ver ahora, no puede ni salir a visitar a sus familiares, ni ir al cine, ni ir al teatro, ni ir a la misa. O sea, no puede porque se agita. Tiene que tener una maletita con oxígeno. La maletita cuesta ¿cuánto? $2,000, ¿no? Si no tiene, está ahí sentado nomás en su casa, ¿no? Mirando Netflix todo el día, ¿no? O leyendo, ¿no? Bueno, entonces la calidad de vida en este estadio está muy afectada porque los síntomas son muy, sobre todo la disnea, no le deja hacer nada a la disnea, ¿no? Evidentemente tiene bastante tos y flema, ¿no? Las exacerbaciones pueden ser fatales. El paciente generalmente se muere de una de las exacerbaciones. O sea, lo que caracteriza a este estadio es que lo que generalmente mata al paciente es una de las exacerbaciones. Y en cuanto a la espirometría, evidentemente hay patrón obstructivo. El BF1 está debajo del 30%, imagínense, debajo del 30%. Y solo puedo hacer diagnóstico de este estadio cuando el BF1 está más del 30%, si es que tiene insuficiencia respiratoria crónica o insuficiencia cardíaca. Si tiene esos dos, podría hacer un diagnóstico con un BF1 más alto, ¿no? Con 40, 50%. Pero si apareció insuficiencia respiratoria crónica, ya es un EPOC muy grave. O insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca por culpa del EPOC se llama cor pulmonar. Ustedes vienen de cardio, ¿no? Ustedes saben que es un cor pulmonar. A ver, ¿quién me dice que es un cor pulmonar? Me canso de hablar, hablo y hablo. Ustedes están con sueño. A ver, doctora, de fresita, que usted, que ha bostezado ahorita. Se ha hecho un bostezo. ¿Qué es un cor pulmonar? ¿Cómo se define un cor pulmonar? De lo que se acuerde, de lo que le parezca. Ya. A ver usted, doctor, que está que se muere de sueño, ya no da más.
creo que está con escalofrío, no sé, ya vino la regla, no sé, es una broma. ¿Qué tienes? ¿Estás cansado? No, sí. ¿Estás de repente resfriado? Está bien. Algo, claro, está con gripe, pero matadas. ¿Algo te acuerdas de cor pulmonar? ¿Quién se acuerda? ¿Algo? ¿Te acuerdas? ¿Algo? La insuficiencia cardíaca derecha que causa presión alta de las arterias o venas del pulmón. Al revés. La presión alta de las arterias causa malogro. Es como la hipertensión arterial, ¿no? La hipertensión arterial esencial, ¿qué malogra? El lado izquierdo. ¿Por qué se malogra izquierdo? Porque tiene que bombear con una presión aumentada, ¿no? O sea, primero es la presión alta, después se malogra. Entonces, primero es la presión alta en las arterias del pulmón y eso malogra el lado derecho. Pero por definición, eso es un poco abstracto, pues, ¿no? Pero por definición, COR es insuficiencia cardíaca, o sea que el corazón se malogra por culpa de una enfermedad crónica pulmonar. Esa es la definición de un COR pulmonar. Una insuficiencia cardíaca por culpa de una enfermedad crónica pulmonar progresiva, ¿no? Difusa. Puede ser EPOC, difuso en este estadio, puede ser una fibrosis pulmonar avanzada, pueden ser bronquiectasias difusas avanzadas. La cosa es que debe haber una enfermedad crónica avanzada, difusa pulmonar, que hace que todas las arterias en la parte del pulmón aumenten su presión y eso malogra por el lado derecho. Es un COR pulmonar. Bueno, la siguiente. La patogénesis. Ya dijimos que es un proceso inflamatorio. Inflamatorio nos hace parecer a asma igual. Pero la diferencia es que aquí en asma solo es en vía aérea. Aquí, como dice ahí, es en parénquima y es en la circulación pulmonar también. Es en los tres, por eso es que es más severo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es provocada? Por la exposición inhalatoria a partículas y gases inhalatorios. Le repito 1000 veces, ¿no? Pero que no se olviden. A la hora del examen, le meten un cable por eso. Generalmente el más común, humo de tabaco. Evidentemente, si es un proceso, ¿qué pasa? ¿Se puede ayudar? Nada. Entonces, generalmente hay un aumento pues, de células, un montón de células inflamatorias. Aquí lo principal es macrófagos, linfocitos. Pasa otra, la están mundiando. Ya. No terminan de acomodar esa cosa ya. Sigan acomodando. ¿Qué es eso? ¿Están grabando? ¿Qué están grabando ahí? ¿Ah? ¿Sí? ¿No? Ahí lo he puesto con mayúsculas, así como en el asma, la principal célula, la que orquesta todo es el linfocito T, acá es el neutrófilo, ese es el principal. No quiere decir que no hay, pero el principal. ¿No? ¿Cuál es? Doctora, ¿cuál es? ¿Cuál es, doctora? Que se mata de risa usted con su compañera. Me dice, doctora, yo prefiero que se duerma. Duerman, con el cuello para atrás, la pose que quieran, duerman. Pero cuando están así, jaja, me distraen. Ustedes alguna vez van a dictar clase y van. Seguimos. Y los neutrófilos, ¿por qué? Por sus enzimas, generalmente proteolíticas, ¿no? Por eso, generalmente. Ya, la siguiente. Ya. Bueno, hay un ciento de mediadores inflamatorios, los principales, el cotrieno B4, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa. Hay muchos otros más, ¿no? Es una cosa resumida para no hacerles la vida imposible. Bueno, ¿y de qué trata? ¿Por qué se destruye? ¿Por qué se lesiona? Cuando uno dice enfisema, destrucción de las paredes, etc., es que hay un desequilibrio entre las enzimas que construyen pulmón versus las que destruyen pulmón, ¿no? Se llaman las enzimas proteolíticas, que destruyen las paredes que son de proteínas proteolíticas, y las antiproteasas, las que defienden. Entonces, cuando hay deficiencia de una antiproteasa, cuando hay deficiencia de una que defiende, va a haber enfisema, ¿no? Pues deficiencia de alfa-1 antitripsina, esa es una antiproteasa, eso da enfisema, ¿no? Eso nace, hay familias que tienen eso. La familia de Michael Jackson, por ejemplo, tiene eso. Michael Jackson tenía un poco de enfisema, claro, no se murió, todos sabemos de qué se murió Michael Jackson, ¿no? pero ellos tienen deficiencia de una antitripsina, muchos de la familia de ellos tienen, no todos, y Michael tenía algo de enfisema pulmonar, ¿no?
pero no, pues no estaba en una edad para que el enfisema le diera problemas. Entonces, de eso se trata, ¿no? De que hay un desequilibrio, ya sea a favor de enzimas que destruyen o ya sea en contra de las que defienden, ¿no? Y evidentemente ustedes saben que toda inflamación crónica provoca un estrés oxidativo, que a su vez empeora la inflamación, ¿no? Es un círculo vicioso. La siguiente. En cuanto a anatomía patológica, aquí vamos a describir una cosa rápida de cambios de los tres: cambios de la vía aérea, cambios en los alvéolos y cambios en el parénquima. Cuando dice vía aéreas centrales, se refiere a vías aéreas grandes, ¿no? Bronquio grande. De las vías aéreas centrales, ¿qué cambios hay? Inflamación, pues lo de siempre, ¿no? Infiltra el epitelio, aumenta, el moco tiene que venir de algún lado, hay un aumento de glándulas secretoras y hay un aumento de células caliciformes, ambas provocan moco, ¿no? La siguiente. Las vías aéreas periféricas, las delgaditas, los bronquios pequeñitos, hay ciclos repetidos, ¿no? De lesión y reparación, parecido a lo que puede ocurrir en asma, ¿no? De la vía aérea, y por eso es que aquí también hay remodelación de la vía aérea, ¿no? Como había que hablamos en asma. Como le dije, hay congreso, libro de remodelación. Yo he puesto 4 cambios importantes, ¿no? Para que ustedes puedan darse cuenta de los cambios que hacen de que un bronquio cambie su forma, y eso hace de que no responda ya adecuadamente a los broncodilatadores, ¿no? Entonces hay un aumento de colágeno en la pared del bronquio, hay formación de tejido cicatrizal, hay disminución de la luz y hay una obstrucción permanente. La siguiente. Los cambios a nivel de parénquima, o sea, de alvéolos. Hay un enfisema centrolobular, una destrucción de las paredes de los alvéolos. Entonces, esa destrucción es por ese desequilibrio que hay entre enzimas proteolíticas y antiproteasas, ¿no? que hemos hablado, ¿no? Y los cambios vasculares, que tienen que ver con un engrosamiento también de la pared de los vasos sanguíneos, en donde la íntima está inflamada, está dañada, está infiltrada, hay aumento, engrosamiento del músculo liso y hay infiltración también de la pared, ¿no? por células inflamatorias. Entonces, no se olviden, cambios en vía aérea, en parénquima y en la parte vascular. La siguiente. Es una diapositiva muy antigua que se hizo un trabajo de tabaco, ¿no? Evidentemente un trabajo muy importante, en donde miren el tabaco, acá, todas estas de acá, todas estas que son enzimas que protegen al pulmón, y esas de allá son las que atacan. Esta diapositiva ha sido sacada de este trabajo de hace algunos años, en donde se comprueba a través de muchos pacientes, gran cantidad de números de pacientes, que la mayoría de estas que protegen, de estas enzimas, están disminuidas en el que fuma. Y las que atacan están aumentadas, ¿no? O sea, el tabaco va por los dos lados, destruye a las que defienden y hace aumentar a las que atacan, ¿no? Por eso es que provoca gran enfisema. Entonces, y eso, ahí dice, ataca, destruye, se refiere a la elastina pulmonar que conforma la estructura del parénquima pulmonar, ¿no? Igual lo hace con la pared alveolar, etcétera, ¿no? Aquí el estudio era sobre esas proteínas que constituyen la elastina pulmonar, ¿no? La siguiente. Ya. Si yo digo bronquitis crónica, yo digo que ese bronquio se cierra, uno puede ser lógico, hay una cierta lógica, ¿no? Doctor, usted dice que el bronquio hay edema de la pared, entonces al haber edema, pues ahí disminuye la luz, hay moco, ese moco también disminuye la luz, entonces parece razonable en una bronquitis crónica cómo puede haber obstrucción, cómo se puede convertir en un EPO. Pero la destrucción de la pared alveolar, ¿qué tiene que ver con que se cierre el bronquio? O sea, la destrucción de la pared, o sea, con el enfisema, hablando de enfisema, ¿cómo el enfisema provoca que el bronquio se cierre? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Cosa que yo hasta de residente, yo hacía a veces preguntas y no me la explicaban del todo bien, hasta que vi este dibujito en un librito ya traducido a alemán, que al toque nomás que vi el dibujito ya dije, está acá, este es la... ¿Qué es esto? Este dibujo que está acá, este tubo, es un bronquio normal. La patencia del bronquio, patencia es que se mantiene abierto, ¿no? Que se mantiene abierto. Va a depender de esos resortitos. ¿Y qué son esos resortitos? El parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar juega así. Mientras su estructura está normal, mantiene abierta. Cuando hay enfisema y se destruye, o sea, cuando disminuyen los resortitos, miren el bronquio, se cierra.
es obvio. Entonces yo al ver nomás este dibujo entendí cómo la destrucción de la pared alveolar provoca obstrucción de la vía aérea, ¿no? Espero que no se olvide. ¿Está claro? ¿No? Está. Porque esa pregunta siempre también les hace indicar, ¿no? Cómo el enfisema provoca obstrucción de la vía aérea, si no tiene nada, el enfisema no tiene nada que ver con el bronquio, tiene que ver con la pared, no del alveolo. La siguiente. Este para demostrar que los que fuman, ya sean mujeres o hombres, dependiendo de la cantidad que fumen, igual van a tener problemas y mortalidad, ¿no? No hay diferencia de sexo y de género. El daño que hace el tabaco es el mismo. Hombre o mujer es el mismo. ¿Ya? La siguiente. Ya. Esto tiene que ver con fisiopatología. Acá. ¿Hay alguna forma cómo se puede hacer para que se vea esto? No. Se puede aclarar un poco, amén de que oscurecerlo, no sé. Ahí está. Ya, listo, déjalo ahí. Entonces miren, a cada rato ustedes me escuchan obstrucción al flujo aéreo, ¿no? Obstrucción. Entonces flujo en física es presión de numerador dividido entre resistencia. Presión dividido entre resistencia. Entonces, ese flujo, la relación va a disminuir en dos circunstancias. Si disminuye el numerador o se aumenta el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, en esto de flujo, ¿cuándo disminuye la presión? La presión disminuye en el enfisema. ¿De qué presión está hablando, doctor? Se está hablando de la presión de retracción pulmonar. O sea, la presión cuando uno toma aire y después bota, ¿no? En la expiración el pulmón regresa a una presión determinada, ¿no? Es como un elástico de la truza, te lo estira y lo suelta, ¿no? Esa fuerza, esa presión con que regresa, a esa presión se refiere esta. En el enfisema, como el pulmón, que están las paredes destruidas, esa fuerza es como un elástico, te lo estira, regresa apenas, ¿no? Esa presión está disminuida, la presión de retroceso pulmonar. En anglosajón, en idioma inglés es recoil, se llama recoil, lung recoil, ¿no? Presión de retroceso pulmonar. Eso está disminuido en enfisema. Eso es lo que dice acá. Pérdida del retroceso elástico, esa es la presión en el enfisema. Esa es la patología. Eso es lo que hace la... No he tomado esta, sí, pero veo colores, veo... Ya. Y en cambio, la otra situación para que disminuya el flujo es que aumente la resistencia. ¿Cuándo aumenta la resistencia? En el tubo, en el bronquio, cuando hay edema, cuando hay moco, es obvio, pues, ¿no? Entonces aumenta la resistencia en lo que es estrechamiento, en lo que es la bronquitis crónica. Entonces, ambos, bronquitis crónica y enfisema, tienen diferentes mecanismos fisiopatológicos, pero ambos reducen el flujo, ¿no? Hay obstrucción al flujo, ¿no es cierto? Pero los mecanismos son diferentes, ¿eh? Ojo, la siguiente. Ya. El tratamiento del EPO, doctor, pero si usted dice que es progresivo, ¿para qué vamos a hacer tratamiento? Yo también estoy de acuerdo. ¿Para qué vamos a hacer tratamiento? De acá neumólogo, ninguno va a ser neumólogo, ojalá, ¿no? Ninguno. Y, o sea, que no seas neumólogo, vas a tratar un cardiólogo, va a tener la vida, pues. Y además que son raros, y no. Entonces, si bien es cierto, esto hay que decirles para el conocimiento y para su examen, pero lo vamos a decir, ustedes ya lo leen, pues, pero yo voy a dar hincapié en algunas cosas, no me voy a demorar acá una hora, ¿no? Si el tratamiento es, como digo, es como algo paliativo, ¿no? Estamos en pañales. Entonces, miren, hay objetivos. Ninguno de los objetivos dice curar, ¿eh? Ninguno dice curar. Miren, prevenir la progresión, eso sí, que va a progresar igual, pero hay que prevenir la velocidad sobre todo, ¿ya? Aliviar los síntomas, claro, si una enfermedad no es curable, ¿qué tengo que hacerle? Le quito aunque sean le bajo los síntomas, ¿no? Sintomáticos, pues como un resfrío, que es un virus que no se cura. Pero ¿qué tomamos? Paracetamol, descongestionante, aliviamos los síntomas, eso sí. Mejorar la tolerancia al esfuerzo hasta donde se pueda, hacerle ejercicio, terapia física al paciente para que pueda un poquito, lo que queda de pulmón, de bronquio, que mejore, ¿no? Su función. Mejorar el estado de salud, porque muchos de estos pacientes tienen cor pulmonar, tienen desnutrición, tienen depresión, porque como están en su calidad de vida, están así sentados, no olvídense. Entonces,
Y el EPOC se define ahora como una enfermedad casi sistémica, ¿no? Porque tiene que ver, incluso hay disminución de fuerzas musculares, hay desnutrición, por más que coman, ¿no? Entonces esto del estado general, esto es importante, ¿no? Hay que tratar hasta donde se pueda mejorar el estado general de salud. Prevenir y tratar las complicaciones. La mayoría de complicaciones de EPOC son exacerbaciones de la enfermedad, infecciones respiratorias y problemas cardíacos. De eso se complican los EPOC. Entonces, el prevenir y tratar exacerbaciones, reducir la mortalidad. Haciendo todo eso, evidentemente va a reducir un poco la mortalidad, pero no mucho. Prevenir los efectos secundarios de los tratamientos. Piña, ¿no? Encima el tratamiento no es definitivo, no es curativo y tiene efectos adversos, pero hay que hacer que sean lo menos posible. Y lo que está al último, porque alguien dijo que los últimos serán los primeros, es lo que debe estar primero. Lo primero es pues dejar de fumar. Si el paciente no quiere dejar de fumar, no pueden hacer nada, pues el EPOC va a seguir galopante, ¿no? Galopante va a seguir el EPOC si ya está instalado. Y hay pacientes que le dicen a usted, doctor, tienen su seguro, ¿no? Su seguro de EPS. Entonces en la clínica te dicen, doctor, ya usted me explicó todo esto de EPOC, ya me ha dicho que pero yo voy a seguir fumando. Así que un abogado, un ingeniero, dice así, voy a seguir fumando, un empresario. Yo vengo acá, usted me da mis inhaladores, conversamos de otra cosa. Ah, ya, perfecto, de acuerdo. Entonces viene, conversamos de fútbol, de su pareja, de los juicios, lo que quiera. 15 minutos, le doy su receta y se va con su medicina. Eso es EPOC, va a seguir. Hay un grupo también que fuma, no dejan de fumar, porque eso tiene que ver ya con problemas a veces hasta psiquiátricos, ¿no? No pueden dejar, es una dependencia que no la pueden dejar. No va a estar peleando pues, con el paciente, ¿no? Si no, pues como dice el paciente, usted ya me explicó todo, y hasta ahí llega mi función. Más allá, yo generalmente los mando al psiquiatra también, ¿no? Psiquiatra, yo soy hincha de psiquiatra, al psiquiatra, porque estos que fuman tienen mucha adicción, es una personalidad adictiva y tienen mucha depresión y ansiedad. Entonces, eso lo manejan bien los tienen ahora, ¿no? Antes no, ahora hay buenas medicaciones para esas cosas, ¿no? Entonces, ahora, las adicciones es igual, ¿no? Es igual la adicción al chocolate, la adicción, estamos hablando de diferentes adicciones, la ludopatía, que es otra adicción, etc. Entonces, para eso hay tratamientos ahora. Pero muchos no quieren ir, tampoco si una vez es psiquiatra, tú crees que está ahí loco, se achoran encima, nada, ya. Pero bueno, no sé, creo que tenemos una clase de tabaco, ahí algo hablaremos de lo que se puede hacer para dejar de fumar. La siguiente. Bueno, ¿cómo logramos todos esos objetivos que están ahí? Bueno, el programa en los gringos, los americanos, tienen un programa de 4 cosas, ¿no? Dice, la primera es evaluación y monitoreo de la enfermedad. ¿Qué quiere decir evaluación? Confirmar bien, evaluar bien, o sea, confirmar que es un EPOC, que no sea otra cosa, ¿no? Y monitorización, ¿qué dice? Controles, como en asma, ¿no? Controles, ¿no? Eso es evaluación y monitorización. Reducción de los factores de riesgo. Si fuma, que no fume, la industria que no trabaje, que cambie de trabajo, si no puede, que use una protección adecuada para ese tipo de particulado, etcétera, etcétera, ¿no? Tratamiento de EPOC estable, el tratamiento que ahora vamos a ver, y tratamiento de las exacerbaciones, así como hay tratamiento de crisis de asma, hay tratamiento de exacerbaciones de EPOC. Que si el EPOC es raro, que ustedes vean una exacerbación, ni loco, pues nunca van a ver, de internos no van a ver jamás una exacerbación, rarísimo que vean, pues eso no vamos a hacer. Le dejaré ahí, no vamos a hacer. ¿Ya? A ver, la siguiente. Entonces, ¿cómo hago una evaluación y monitorización del EPOC? ¿Cómo hago un adecuado diagnóstico? Lo principal, una buena historia clínica. Ustedes ya saben, ya. Cosa que nunca se hace también, nunca se hacen buenas historias clínicas. Pero bueno, siempre insistimos en eso. Entonces, una historia clínica detallada, ahí los factores, la exposición, lo que estamos hablando, en qué trabaja, cuántos tiempos, los antecedentes, todo tipo de antecedentes, ¿no? Los síntomas, cómo han ido cronológicamente, las exacerbaciones al año, cuántas son, si requieren hospitalización, las comorbilidades detalladas, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente. Y sigue historia, ¿qué historia en qué? Hay que ver los tratamientos que ha tenido el paciente, tratamientos actuales, cómo impacta su enfermedad en su calidad de vida, ¿no? Lo afecta mucho, no lo ha deprimido, no lo ha deprimido, ha tenido que abandonar el trabajo, etcétera, etcétera. El grado de apoyo familiar, hay pacientes que son solos, hay pacientes que los apoya en la familia, hay pacientes que tienen 8 hijos y ninguno los trae, vienen solos y a veces hasta ciegos son, no sé cómo vienen, entonces por gusto tienen hijos. Entonces, probabilidad de disminuir el factor de riesgo, hay que ver hasta dónde se pueden disminuir los factores de riesgo, como ya hemos mencionado.
Bueno, todo eso entra dentro de una historia clínica pues detallada. La siguiente. ¿Cómo hago la monitorización generalmente y confirmo el diagnóstico? Espirometría. Ahí sí no hay que flujometría, no, para fines de examen, espirometría. Porque la espirometría me sirve, ya han visto, para clasificar al EPO y también, de acuerdo a esa clasificación, darle su tratamiento, ¿no? ¿Qué otros exámenes puedo haber? Aparte de una espirometría, un EPO, le puedo pedir. Puedo pedirle radiografía de tórax, evidentemente, hasta tomografía, porque hay cosas que en la radiografía no se ven. El enfisema no se va a ver casi muy poco, cambios indirectos, la bronquitis crónica menos. Entonces puedo pedir tomografía también. Gases arteriales, ¿cuándo? Cuando el BF1 generalmente está a menos del 40%, que hay insuficiencia respiratoria. Cuando yo sospecho que hay insuficiencia respiratoria, puedo pedir cada cierto tiempo gases arteriales. Para investigación de alfa-1 antitripsina, lo que le decía, que eso puede hay en nuestro medio, ¿no? La prueba genética, eso es para determinar si tiene esta deficiencia. La siguiente. Ahora, todo este monitoreo nos permite, esta buena historia clínica, este monitoreo nos permite pues tratar de buscar y evitar las complicaciones, reorientar nuestro tratamiento, igual que en asma, ¿no? Control, retratamiento y vemos los cambios que hay, ¿no? Y plantear diversas opciones terapéuticas, ¿no? Eso es casi parecido a asma, ¿no? El control te define el cambio terapéutico, ¿no? La siguiente. Entonces, esto es tratamiento. Tratamiento es sencillo. Miren, el estadio en riesgo simplemente significa decirle al paciente pues, si fuma, que no fume, ¿no? Como le digo, y si trabaja en algo, tiene exposición, que evite esa exposición, ¿no? Nada más. ¿Y qué más de acá? Su vacuna, ¿no? La vacuna generalmente contra la gripe, ¿no? Antigripal. Hay dos vacunas, ya saben, ya les he dicho, vacuna contra la gripe y vacuna contra la neumonía. Entonces de eso ya no vamos a hablar. El estadio 1 leve es lo primero, la primera línea se repite y aquí se agrega, aparte de prevenir los factores de riesgo y las vacunas, aquí puedes usar BD, broncodilatador de acción corta a demanda. Broncodilatador de acción corta a demanda. Y como ya hemos hecho en asma, hay broncodilatador de acción corta de dos tipos, estimulante del simpático y bloqueador del parasimpático. Aquí funcionan un poco mejor los bloqueadores del parasimpático. No quiere decir que el estimulante del simpático no funciona, sí funciona, pero un poco mejor funciona, ¿no? A diferencia en asma, que un poco mejor funciona el estimulante del simpático. Entonces aquí generalmente damos acción corta es bromuro y patropio, ¿no? Generalmente usamos, si le dicen acción corta a demanda, o sea, solo cuando se le cierra, demanda es cuando se le cierra, nada más, no todos los días, no cuando se le cierra, ¿no? Entonces, asociar broncodilatador de acción corta, generalmente estamos hablando de un beta, de un bloqueador, un anticolinérgico o antimuscarínico de acción corta, ¿no? Que generalmente en nuestro medio es bromuro y patropio. Bueno, el estadio 2 moderado, se repiten las dos primeras líneas, igualito, y aquí se agrega, dice, tratamiento regular. ¿Qué tratamiento regular? Todos los días, tratamiento regular, con uno o más broncodilatadores de acción prolongada, ¿no? ¿Qué broncodilatadores de acción prolongada? Hay salmeterol, hay formoterol, ¿qué más hay? Indacaterol, hay bilanterol, todos esos son de acción prolongada, que duran de 12 horas a 24 horas, de 12, algunos 12, otros 24, entonces son broncodilatadores, algunos vienen mixtos. El Ultibro, por ejemplo, en nuestro medio es el último para época que ha salido, que mezcla dos, el glicopirronio, que es un anticolinérgico de acción prolongada, dura 24 horas, y el indacaterol, que es un beta agonista de acción prolongada que dura también 24 horas. Eso es una vez al día nomás. Una aspiradita una vez al día de el mantenimiento. Claro que cuesta, pero la cajita cuesta como 230 soles, ¿no? Al mes, claro, eso dura un mes. Ya, listo. Y después dice asociar rehabilitación. Ahora hay una diapositiva de lo que es rehabilitación, así como hay rehabilitación cuando uno se rompe el brazo, rehabilitación del lenguaje, cuando hay rehabilitación de diferentes cosas, en enfermedades crónicas pulmonares también hay rehabilitación pulmonar. Ahora hay una diapositiva que es la siguiente. El estadio 3 o grave, hasta rehabilitación es lo mismo. Pero acá en este estadio ya puedo usar glucocorticoides inhalados si existen muchas exacerbaciones, si no, no.
El glucocorticoide acá no se usa mucho, no es como en asma, ¿no? El glucocorticoide solo si hay exacerbaciones muy repetidas, ¿no? Y el estadio 4, todo es lo mismo, pero aquí en estadio 4 ya generalmente hay que usar oxigenoterapia porque generalmente el paciente ya tiene insuficiencia respiratoria crónica, entonces hay que usar oxígeno domiciliario permanente, eso también lo vamos a ver en otra diapositiva, ¿no? Y también aquí hay que considerar algunas opciones quirúrgicas. Cuando son muy severos, la principal opción quirúrgica es trasplante de pulmón, ¿no? Que también vamos a ver ahora en una diapositiva. La siguiente. Ya.